Hola bolsistas de éxito, hoy traigo un vídeo especial, un vídeo diferente a otros que he traído y si estás viendo este vídeo es que no puedo, por causas de fuerza mayor, grabar el resumen semanal habitual o los consultorios del martes en Capital Radio que esperamos retomar pronto, pero mientras tanto nos quería dejar sin vídeos, así que había un par de vídeos que tenía ganas de hacer desde hace tiempo y me parece que este era el momento oportuno. Hoy voy a juntar dos de mis pasiones, las finanzas, la bolsa y el cine. Así que os voy a traer una tier list de las mejores películas o peores, ahora las vamos a comentar y clasificar, de bolsa y finanzas, ¿vale? Películas, algunas las habréis visto, otras no. Me gustaría que luego interactuéis mucho, que me digáis cuáles os han gustado más, si estáis de acuerdo con la clasificación que vamos a hacer y cuál debería de ver de las que no están en esta lista. Quizá ya las he visto y me he olvidado o quizá ni siquiera las he podido ver. Y vamos ya a la obra, vamos a clasificar las películas que tengo aquí separadas. Voy a empezar por orden, que como las tengo aquí, no va a ser el orden luego con las que las clasificaremos. Las podemos calificar, como veis aquí, de obra maestra, muy buena, buena, mediocre o mala. Y voy a empezar con Armas de Mujer, que es una comedia con un reparto espectacular. Sale Sigourney Weaver, Harrison Ford y una joven Melanie Griffith. Así que esta película ya tiene bastantes años encima, pero es un clásico, es una comedia bien dirigida y que, bueno, pues aunque no profundiza mucho en temas de inversiones, sí que, digamos, lo que sería el escenario parte de ahí, ¿no? De las esferas de poder, de grandes corporaciones, de fusiones de empresas, de inversión, etcétera. Cómo se va abriendo paso, con un toque de comedia, Melanie Griffith en este mundo, y yo podría decir... Es verdad que la he visto hace ya muchos años, que la pondría de buena. Es verdad que quizá la tendría que volver a revisar, pero tampoco la recuerdo como algo espectacular ni como una obra maestra, así que la vamos a poner en buena. Luego tenemos también esta, The Boiler Room, El Informador, que también hace muchísimos años que la vi y también probablemente debería de volver a verla. Y no la recuerdo tampoco como una gran obra maestra, sí creo y recuerdo que me entretuvo. De hecho, tengo un Excel donde he puntuado todas las películas que he visto en mi vida o que me he acordado de puntuar en mi vida. O sea que probablemente tendré al menos el 80% de las que he visto, porque muchas me habré olvidado de apuntarlas, pero he apuntado muchísimas, la mayoría de las que vi, y bueno, pues por lo menos sí que tengo la nota de cuándo la vi, ¿no? Entonces eso es una buena fórmula para acordarme si me gustó o no, ¿no? Pero claro, también los gustos cambian, ¿eh? Ya me ha pasado con alguna película de luego volverla a ver años después y que te pase de no gustar a gustar bastante más. O al revés, ¿no? Que te gustó más al principio y luego te gusta menos. Esta va sobre un poco los chanchullos a la hora de vender personas sin escrúpulos, de vender acciones de chicharro. Un poco lo que trata más tarde la película que luego hablaremos del Lobo de Wall Street, que esa seguro que la tenéis todos y yo también la tengo más reciente. Y recordáis que Jordan Belfort también se dedicaba un poquito a eso, ¿no? Entonces esta es una película muy anterior a la del Lobo de Wall Street. Por cierto, sale un Vin Diesel jovencísimo, que casi está irreconocible, y me pareció interesante esta película, me pareció muy entretenida. Así que la voy a poner en buena, tampoco me parece una obra maestra muy buena, y como hay aquí películas bastante top, creo que aquí estará bien. Luego si veo al final cómo queda y no estoy conforme en la comparativa, las modifico. Pasamos al Fundador, que por cierto está disponible en YouTube. Yo creo que esta podría incluso entrar en muy buena. Dudo entre buena y muy buena, de momento la vamos a dejar aquí en muy buena. Y el actor, pues es un actor fantástico, que es Michael Keaton, y cuenta la historia. Esta sería de toque empresarial, aquí las hay de inversión en bolsa, algunas que no tocan prácticamente el tema de la bolsa, pero sí que el escenario es la inversión, por lo tanto las he metido porque algunas son además buenísimas, aunque apenas hablan de bolsa, ¿no? Luego las comentaremos. Y otras son sobre empresa, ¿no? Que hablan sobre algún gran empresario, que sería este caso, es una persona que fundó McDonald's, ¿no? Le compró el negocio a unos hermanos y bueno, es verdad que me sorprende que hay gente que empatiza con el personaje, ¿no? Porque a mí me parece una persona que consigue sus sueños, pero también en base a no tener demasiados escrúpulos para conseguir el negocio que pertenecía, pues ya digo, a esos hermanos, ¿no? Y luego como es verdad tiene también mensajes positivos, como es la perseverancia, ¿no? La ambición, pero yo no empatizo mucho con el personaje. Y he leído gente que se postula en las dos posturas, ¿no? O que le da asco el personaje o que lo ve como muy inspirador. Yo no acabo de verlo como muy inspirador porque tiene toques que a mí no me gustan mucho, ¿no? Sobre todo de cómo empieza. Pero me pareció muy interesante la compañía y además saber cómo se construyó el imperio de McDonald's, ¿no? Una compañía que es de las más grandes de la bolsa americana hoy en día. Así que muy interesante, ¿no? Creo que Ray Kroc, ¿no? El fundador. Y nos vamos ya a un clásico. Yo aquí tendría dudas de si ponerla, porque es muy divertida, ¿no? Y muy entretenida. Yo la voy a poner de momento muy buena. El Lobo de Wall Street. Luego ya digo que igual puedo cambiar un poquito esto o no, modificarlo, pero de momento la vamos a dejar ahí.
Y esta, bueno, esta sí que la tengo mucho más fresca. La del Fundador también la tengo relativamente fresca. La vi más o menos yo creo que al mismo tiempo que El Lobo de Wall Street. Ahora llevo tiempo sin ver prácticamente cine. Estoy muy ocupado con el trabajo y luego pues le he tenido que dar prioridades a otras cosas porque al final esto es cuestión del tiempo, son 24 horas, todos las tenemos, ¿no? Entonces he decidido pues ir más tiempo al gimnasio y tal, y desgraciadamente pues claro, tengo que recordar de algún sitio. Y el fútbol ha sido uno clarísimo, no veo ningún partido de fútbol desde hace años, me entero a veces de los resultados y tal, pero vamos, no sigo nada de fútbol y cuando era joven sí que lo seguía. Y cine y series veo muy poco, ¿vale? Muy poco. Sí que he visto mucho a lo largo de mi vida, he visto mucho cine, sobre todo hace 25 años veía muchísimo cine. Y El Lobo de Wall Street tengo que decir que es una película que me gustó muchísimo, no solo porque me dedico a esto de la bolsa, porque de hecho habla de bolsa, pero es una película de entretenimiento, o sea, no se mete de manera seria en lo que es el día a día de la bolsa, ¿no? El personaje tiene mucha carisma, pero el personaje es un jeta, ¿no? Es una persona que es una muy buena vendedora, pero no tiene tampoco muchos escrúpulos. Es muy divertida esta película, además el director es Martin Scorsese, es un director de época, y la película creo que es larga, pero a mí desde luego no se me hizo larga. Ya la escena de inicio ya es brutal, o sea, es que la película ya empieza aquí arriba. Entonces no te aburres en ningún momento. Y tiene algunas escenas, la del principio, pero sobre todo para mí la del coche, creo que es un Ferrari, creo que es como sale del coche o cómo entra, bueno, es tremenda, ¿no? Entonces, bueno, habla un poco de las peripecias de Jordan Belfort, de cómo se hace rico, ¿no? Aprendiendo a vender y cómo encuentra un sitio fabuloso para poner en práctica sus dotes de venta dentro de Wall Street. Muy poco, obviamente, muy poca ética, muy pocos escrúpulos ahí, y mucho desfase, la verdad. Es una comedia descontrolada. Me pareció buenísima, muy divertida. En busca de la felicidad la voy a poner en obra maestra, aunque dudo también entre obra maestra y muy buena. Me parece una película fabulosa. Yo creo que si la vuelvo a ver aún me gustará más. Y es pues un padre que, bueno, pues lo hace todo por su hijo, ¿no? Es una persona que tiene metas, que tiene ambición, en el buen sentido en este caso. Un personaje con mucha ética, a diferencia de casi todos los de las otras películas que hemos visto hasta ahora. Y aquí, bueno, pues es una persona que se dedica a vender unos aparatos, muy aparatosos iba a decir, vale la redundancia, de médicos. Se ve lo que le cuesta poder vender uno o dos de esos y cómo se va envuelto en un círculo vicioso en el que no sale, en el que tienen problemas económicos muy serios y al final pues consigue sus metas, consigue sus sueños y acaba encontrando un trabajo en Wall Street. Ojo que puede haber algún spoiler, pero yo creo que lo importante de la película en este caso es el trasfondo de la película. Y ahora vamos a irnos a La Gran Apuesta. Hay dos que profundizan mucho en las finanzas y de las que puedes aprender, de la crisis de 2008 sobre todo, ¿no? O sea, puedes aprender de inversiones. Esta es una de ellas. A mí me gustó mucho y la voy a poner porque ya no solo a nivel de pedagógico podemos decir, o académico, sino que también es entretenida. Y me gustó mucho un detalle, y es que ponía pequeñas acotaciones para explicar los términos más complejos. Y yo creo que lograba explicarlo bastante bien. Entiendo que si alguien no está muy familiarizado con las finanzas, igual hasta se quedaba corta la explicación y a lo mejor no lo entendió del todo, pero me parece que hace una labor pedagógica muy buena, sin que eso signifique que sea una película aburrida. O sea, también la trama, los actores, está muy bien, porque cuenta como varios personajes a la vez, hay esa trama de ver cómo termina y me parece muy interesante sobre la crisis subprime, cómo se gestó, cómo hubo gente que apostó en contra, ¿no?, de esa subprime para ganar dinero si se hundía el mercado. De hecho, pues esto lanzó al estrellato a Michael Burry, que después creo que ha intentado volver a hacer apuestas bajistas otras 10-15 veces sin éxito, ¿no? Pero bueno, ya se ha hecho un millonario una vez, con que no se empobrezca otra vez, ya está, ¿no? Si hace apuestas asimétricas, que es lo que suele hacer, pues aunque alguna le salga mal, pues sigue siendo un inversor que consiguió hacerse rico gracias a esa crisis. Así que muy buenos actores, sale Brad Pitt, sale también el camaleónico Christian Bale y ya digo, me pareció una película entretenida y muy pedagógica, la voy a poner en obra maestra. Es verdad que quizá tiene menos toque dramático como el que tiene En Busca de la Felicidad, pero si lo que buscas es aprender sobre finanzas, obviamente En Busca de la Felicidad no vas a aprender nada y en cambio en esta sí. Vale, o sea que aquí dependerá mucho de qué busca cada uno de los espectadores, ¿no? Así que son películas muy diferentes, pero las dos son muy buenas. Y vamos con la siguiente,
esta también la vi hace muchos años, que es La hoguera de las vanidades, con un reparto también espectacular. Curiosamente también sale aquí Melanie Griffith, junto a Tom Hanks, que es el protagonista, y también sale Bruce Willis. Esta va sobre un personaje de mucho poder, que ha llegado a lo más alto, es un inversor en bolsa, y cómo le cambia la vida tras atropellar a una persona pobre, y bueno, pues habla de dilemas morales, de la sociedad, de la opulencia, del mundo de las finanzas, ¿no? De los altos directivos. Me parece una película, dudo entre buena y muy buena. La voy a poner en buena de momento. Ya digo que tampoco la tengo muy fresca esta película, pero bueno, sí que dispongo de la nota Excel, entonces está entre un 6 y un 7, la voy a poner aquí. Margin Call, este es un peliculón, ¿vale? Y es una película además que aborda de manera muy seria y desde distintos ámbitos la crisis de 2008, ¿no? Esta creo recordar que había un ejecutivo que estaba elaborando un informe sobre un producto subprime y se daba cuenta de lo que eso podía provocar en la compañía en la que trabajaba. Es decir, estaban vendiendo un producto que iba a provocar una quiebra, ¿no? Y que todo el sistema podía verse comprometido, y sobre todo su empresa. Entonces, esa persona deja la empresa, creo que dimite, pero le deja el pendrive con todo su estudio a uno de los empleados, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo estudia, se generan reuniones para ver qué hacer, ¿no? Qué decisiones tomar para salvar la empresa, ¿no? Aunque eso pueda tumbar el sistema financiero de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Me pareció una película muy interesante y además con un reparto impresionante. Bueno, ya veis aquí Kevin Spacey, Jeremy Irons, Paul Bettany, Demi Moore. Bueno, impresionante. Y ya digo, esta también sería una de las películas que está en la tier list de la que aprenderías. Si te gusta o quieres aprender de finanzas o de cómo sucedió, qué pasó en la crisis de 2008, en la última gran crisis financiera, pues esta es una de las películas que deberías de ver. Y ahora vamos a poner Sin límites, que la voy a poner en buena. Es verdad que podría estar cerca de muy buena porque es muy entretenida, pero yo creo que no llega al nivel, obviamente, ni del fundador ni del Lobo de Wall Street, que por cierto dudo de si subir el puesto un poquito más arriba incluso al Lobo de Wall Street, ¿no? Porque me parece que puede estar cerca incluso de obra maestra. Y bueno, Sin límites es una película que tampoco va sobre bolsa, pero la persona, el protagonista, que en este caso es Bradley Cooper, aunque también sale Robert De Niro en algunos puntos de la película, pues esta es un escritor que está falto de ideas, ¿no? Se siente fracasado, no es capaz de seguir escribiendo y a través de una medicina revolucionaria consigue ampliar los límites de su cerebro, ¿no? Y a partir de ahí es capaz de hacer 1000 cosas y hacerlas bien, incluido invertir en bolsa. Por eso está aquí en esta película, aunque lo toca muy tangencialmente, pero creo que puede ser muy interesante, es entretenida, porque ya digo, de bolsa a bolsa, que todo vaya sobre bolsa, tendríamos dos, y luego es verdad que sobre el mundo empresarial tendrías otras dos en esta tier list. Bueno, Wall Street también lo toca bastante, aunque va más sobre temas humanos también, ¿no? Igual que el Lobo de Wall Street, pues va sobre ambiciones y no va sobre el mundo de la bolsa. Sobre el mundo de la bolsa serían dos, y muy centradas en la crisis de 2008, ¿no? Margin Call y La gran apuesta. Y vamos a ver ahora The Company Men, que bueno, también va sobre la gran crisis, pero en este caso con un enfoque mucho más humano, ¿no? El reparto también es espectacular, porque sale en esta película Ben Affleck, Kevin Costner o Tommy Lee Jones, y esta la voy a poner de buena, porque hay algún momento que se me hace un poquito pesada, ¿no? Y yo valoro mucho que durante todo el film no me acuerde de si está durando mucho o no está durando, o sea, que me pase volando el tiempo. Y aquí eso no ocurre, ¿no? Pero sí que me parece una película profunda, con grandes actores, con mensaje, ¿no? Y habla un poco de la repercusión, pero ya más a nivel personal, de despidos, de la crisis de 2008. Así que me parece también una película muy interesante, ¿no? Sobre los estragos que causó esa gran crisis financiera. Y vamos a Un buen año, que es otra de las comedias de esta lista, que en este caso está protagonizada por Marion Cotillard y por Russell Crowe. Ya también tiene bastantes años esta película. Y va sobre un experto en inversiones que también trabaja en la bolsa y que hereda un viñedo y bueno, pues viaja hacia allí con la intención de vender el viñedo, pero pues conoce una chica y tal, bueno, la típica película romántica. La verdad que es una película entretenida, está bien, toca también aquí muy solamente por el aspecto del personaje, ¿no? De su trabajo, pero apenas toca el tema de la bolsa. Y aquí dudo un poco entre ponerla buena y mediocre, pero yo creo que también hay que tocar un poco, que no esté todo en la misma categoría. Así que la vamos a poner mediocre, aunque quizás soy demasiado exigente con ella. A lo mejor merece buena,
pero creo que es peor que otras que están aquí en la lista en esta categoría. Y vamos a dos clásicos, ¿no? Sobre todo el primero, Wall Street. Y vamos a esta icónica película, Wall Street, El dinero nunca duerme, con un estelar Michael Douglas. También sale Charlie Sheen y su padre Martin Sheen, e incluso hace un cameo el director Oliver Stone. Y bueno, pues es una película que es de culto, que además tiene imágenes que han pasado, ¿no? Han trascendido de la película, ¿no? Como lo de los tirantes y tal, los teléfonos estos gigantescos que retratan un poco el mundo de la época, ¿no? Y narra la historia de un ambicioso joven broker que, bueno, pues quiere aspirar a ascender en el mundo de las finanzas y se cruza con uno de los grandes tiburones, Gordon Gekko, con una total falta de ética y de escrúpulos. Y bueno, pues narra un poco ese choque, ese conflicto, el cómo aprende de él, cómo con sus ojos, ¿no? Está viendo esa figura que al principio pues la tiene un poco enaltecida, ¿no? Y luego pues va viendo esa falta de escrúpulos dentro de ese ascenso que intenta a ser un tiburón de las finanzas. Me pareció una buena película, pero tengo que decir que yo no la tengo tan idolatrada como la mayoría de personas que hablan de ella, ¿no? A mí no me parece una obra maestra, ni siquiera la pondría muy buena. Yo la voy a poner en buena. Me temo que esta probablemente vaya a ser, luego en comentarios os leeré, pues una en la que no vamos a coincidir. Probablemente pensaréis que estoy siendo muy exigente o muy duro con esta nota. Y nos vamos a la secuela, que sería la Wall Street.2. Y ahora vamos a la secuela de Wall Street 2, que esta es la que tiene El dinero nunca duerme como subtítulo. Esta narra, ya años después, la historia de Gordon Gekko tras salir de la cárcel y cómo se quiere reconciliar con su hija, y el novio casualmente también trabaja en las finanzas y decide presentarse a una conferencia de Gordon Gekko. Se conocen, que hay como una especie de trato y los dos pues se pueden ver beneficiados. Uno le enseña los entresijos de las finanzas y el otro le ayuda a reconciliarse con su hija, ¿no? Bueno, es interesante, está entretenida, me parece peor que la primera, pero yo creo que ponerla en mediocre sería ser quizá demasiado duro con esta película. En esta sale, además, obviamente, de Michael Douglas, también sale Shia LaBeouf, y la pondría de buena, ¿vale? Creo que no se merece estar en mediocre, me parece mejor película que Un buen año. Aunque tampoco mucho más, yo creo que estarían bastante parejas, ¿no? Aquí dudaría de ponerla aquí. Además me he dado cuenta como anécdota que al hacer este vídeo que no la tenía puntuada, o sea que la tengo que puntuar, no puedo recurrir a la nota, que la suelo poner cuando la veo, cuando me acuerdo al día siguiente o el mismo día. Es verdad que no hace tanto que la vi, así que, bueno, pues más o menos la tengo fresca. La vamos a dejar aquí, ¿vale? Y mediocre me parece muy duro, así que vamos a poner bastante buena aquí, porque yo no creo que merezca ninguna de las dos, ni El buen año ni Wall Street 2, estar como mediocres. Bastante buena, como un poco menos que buena, ¿no? Ahí la vamos a dejar. Y vamos a hablar de Air. Nos queda esta, que para mí es una obra maestra, la vamos a poner aquí. Esta narra el ascenso de Nike, o el cambio de paradigma de Nike, o cómo ascendió muchísimo cuando logró el contrato multimillonario con Michael Jordan, ¿no? Y eso cambió a la empresa, que ya era grande, pero hubo un antes y un después, ¿no? Y es muy interesante ver cómo consiguió ese contrato. Está protagonizada de nuevo otra vez por Ben Affleck. El protagonista es Phil Knight, el CEO de Nike, y además pues es muy interesante ver cómo consiguen el contrato, ¿no? La verdad que es muy entretenida esta película y muy interesante todo lo que cuenta. Participa además en la película su inseparable amigo, Matt Damon, y también hay un montón de cameos muy interesantes, ¿no? Algunos muy curiosos. Y ya digo, entretenida, narra la historia de Nike y creo que es muy interesante para prácticamente todo el mundo. Tenéis todas estas películas en Netflix o en las que son antiguas, la tenéis en Amazon, en Netflix, casi todas están ahora mismo en estas plataformas de streaming, pero muchas, las más antiguas, las tenéis ya en YouTube, ¿vale? O sea que yo de hecho el fundador la vi en YouTube. Y vamos a clasificarlas dentro de cada categoría. Por ejemplo, vamos a poner de primera como mejor película, y por cierto voy a subir al Lobo de Wall Street aquí arriba, creo que lo merece, y queda ahí sola como muy buena el fundador. Y aquí dentro de obra maestra, a ver, las vamos a clasificar. Yo pondría como la mejor Margin Call, no, Air, luego Margin Call, En busca de la felicidad, no, En busca de felicidad, Margin Call, La gran apuesta y El lobo de Wall Street. Lo voy a dejar así. O El lobo de Wall Street, La gran apuesta casi. Tengo que decir que si hablara solo de entretenimiento, quizá En busca de la felicidad y El lobo de Wall Street. En busca de la felicidad también me parece peliculón, no solo entretenimiento. Y luego, a nivel de aprender de finanzas y bolsa, aportan ese extra Margin Call y La gran apuesta, y a nivel empresarial Air, ¿no?
El fundador la vamos a dejar aquí, no hay que clasificar, es la única que está en la categoría. En buenas, vamos a poner aquí a Wall Street. Vamos a poner aquí La hoguera de las vanidades, Sin límites y The Company Man. La vamos a dejar así. Buen año y Wall Street. Vamos a poner Wall Street un poco mejor que Un buen año. Y en mala ninguna, ¿vale? Porque intento pues no ver películas malas, porque el tiempo es muy valioso. Tengo que decir, por ejemplo, que vi una que tiene algo que ver, aunque también lo toca de manera tangencial, que es Asalto a Wall Street, y esa la hubiera puesto aquí en mala. Lo digo por si alguien dice, David, esa no la viste y podrías... Seguro que a alguno le gusta, que me lo tengo leído en Twitter, pero yo la pondría en mala si esa la hubiera metido aquí, ¿no? Creo que están todas las más conocidas, la mayoría. Me falta alguna por ver, pero vamos, están casi todas, ¿no? Creo que pueden faltar algunas, pero la mayoría de películas, hablo de películas ahora, ¿eh? No me comentéis luego documentales o lo que sea, o series. Aquí estamos hablando solo de películas y creo que están las principales. Probablemente falte alguna, pero no faltarán muchas, ¿no? De las principales están aquí la mayoría. Y me gustaría conocer cuáles son vuestras favoritas, cuáles habéis visto, cuáles no, cuál que yo no haya visto habéis visto vosotros, y si estáis o no de acuerdo, que me imagino que no, con la clasificación. Tampoco, a ver, que hay gente que lleva todo esto a los extremos, no os enfadéis, esto al final del cine son gustos, también hay que decirlo. Así que es muy subjetivo, por eso es un arte, y nada, me gustaría eso, saber si os ha gustado este vídeo, si os gustaría ver más de este tipo de vídeos, y pronto, pues ya digo, volveremos a la rutina habitual, pero mientras tanto, pues no os quería dejar sin vídeos, y tenía esto pensado ya desde hace tiempo, pues cuando no pueda, pues este podría ser una temática interesante, hacer una tier list de las películas de bolsa, y nada, espero que os haya gustado, os leo ahí abajo en comentarios, y por último, pero me quedaba esto, y este vídeo, ¿cómo lo clasificaríais? Espero que lo pongáis por lo menos por aquí, en muy bueno, y que no me lo pongáis aquí, en un mal vídeo, ¿no? Así que puntuarlo ahí con likes, dejadme un comentario si os ha gustado, compartirlo en redes sociales y nada, nos vemos en próximos vídeos, bolsistas de éxito.